grupo anarquista se adjudica ataques incendiarios contra 5 vehículos estacionados en la vía pública. El gobierno pide mayor coordinación a policías. A 10 años del asesinato del sacerdote Faustino Gazziero en la catedral, le contamos su historia y el legado que beneficia a casi 2.000 niños. Drama en Vallenar. Menor de 6 meses murió por virus sincicial y su familia denuncia que no había pediatra en el hospital de la ciudad. Presentamos 24 horas Central. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Ayer fueron una iglesia y un jardín infantil. Hoy los objetivos de los atentados fueron 5 automóviles de personas comunes y corrientes que vieron cómo las llamas consumieron su medio de transporte o su fuente de trabajo. El gobierno aseguró que no le va a temblar la mano para encontrar a los responsables de estos ataques coordinados y que se los adjudicó un grupo anarquista. Lorena Concha con la nota. A pesar del temor de ver esta camioneta envuelta en llamas, un vecino tomó su celular y grabó cómo el vehículo se quemaba. Era la 1 de la madrugada en calle Ruiz Valledor de San Miguel. A esa misma hora, en otro punto de la comuna, en Ñuñoa y en Viña del Mar, se vivía lo mismo. Ataques coordinados y donde el objetivo fueron 5 vehículos estacionados en la calle. Se escuchó una explosión y mi hija salió por la ventana y vio que el vehículo del vecino del lado estaba en llamas. Y al abrir la reja, el otro vehículo también estaba en llamas. Vi la camioneta de nosotros que estaba encendida y la otra, con la manguera de la casa. Con eso apagamos el incendio. Había un bidón ahí que estaba con gasolina. Los daños de su camioneta los tendrá que asumir íntegramente este propietario. El vehículo no estaba asegurado. No hacía este automóvil ubicado a 10 cuadras. El poco rato que su dueño dejó su auto estacionado significó para él pérdida total. Salía a comer un completo, más de 10 minutos. El auto estaba incendiado entero. También había sido víctima de un atentado incendiario. Panfletos dejados en el lugar lo confirmaron. Un grupo autodenominado Enjambre Vandálico de Niños Bichos se adjudicó los incendios de los vehículos, haciendo alusión a anarquistas condenados y fallecidos en actos de violencia. Hace mención a todo aquello uso de medios de tecnología que usamos a diario, tanto teléfonos celulares, vehículos y transporte de locomoción colectiva, como elementos del sistema que ellos consideran como el sistema opresor. Los habitantes de la calle Los Jardines en Ñuñoa habían visto estas imágenes. Ya conocían de los atentados explosivos ocurridos en la noche del lunes en la iglesia Santa Ana. Fueron justamente esas detonaciones las que rememoraron al ver la camioneta envuelta en llamas frente a su edificio. Aquí hubo un testigo. Sale y ve a este tipo arriba de una bicicleta, tirando el artefacto, los panfletos y saliendo enfrente de él. Misma situación en Viña del Mar. En calle 2 Norte los vecinos también asimilaban este hecho con actos vandálicos. 3 artefactos explosivos y 5 atentados incendiarios a vehículos en menos de 48 horas motivaron que el gobierno citara extraordinariamente al Comité Policial Especial en La Moneda en conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia. Al gobierno no le va a temblar la mano para usar todos los instrumentos que estén a su alcance, de tal manera que estas personas que han causado estos daños y han llevado adelante estas bombas, por supuesto, estén en manos de la justicia. Según los equipos de inteligencia policial, en medio de las pesquisas se han detectado al menos 8 nuevos grupos anarquistas de no más de una decena de integrantes que podrían estar detrás de estos atentados. Dejaron sus autos estacionados y cuando volvieron a buscarlos estaban quemados e inutilizables. La pregunta que muchos se hacen es quién responde si algo así nos ocurriera. El 50% de los automóviles que circulan en el país tiene un seguro adicional al obligatorio que contempla indemnización o reparación en caso de incendio, choque, volcamiento y robo. Pero existen también las adicionales que operan precisamente para actos terroristas o maliciosos. Si nos vamos a la póliza misma, la póliza solamente va a pagar si el hecho está tipificado como acto terrorista. Bueno, quiero decirte que en mis 32 años no he pagado nunca un siniestro por acto terrorista.
Son los carabineros los encargados de tipificar el daño al vehículo. Como aún no se habla de terrorismo, lo más probable es que la liquidación a estos vehículos se haga por acto malicioso. La cobertura es por actos maliciosos, independiente del origen o el fin último. No creo que hayan pólizas que excluyan este tipo de actividad. Podría ser que alguna muy particular no tuviera la cobertura, alguna póliza de alguna compañía particular, pero por lo menos las que utiliza mi compañía y la mayoría del mercado cubren los actos vandálicos, los actos terroristas o los actos maliciosos. Por eso, a la hora de contratar un seguro es importante fijarse en que aparezcan estipuladas en la póliza las coberturas adicionales. Algunas van incluidas en el contrato y en otros casos hay que pagarlas. La mayoría de las pólizas de vehículos tienen la mayoría de las cláusulas adicionales que corresponden para vehículos. En caso de tener seguro y sufrir este tipo de ataques incendiarios, lo primero que hay que hacer es avisar a Carabineros y luego a la compañía aseguradora para que proceda a la devolución del valor comercial del automóvil. Estas son imágenes de hace una década, cuando un macabro crimen, el primero cometido en la Catedral Metropolitana, estremecía a nuestro país. Terminaba la misa de la tarde y el padre Faustino Gazziero caía degollado a metros del altar por un joven satánico esquizofrénico que recorrió 1.400 kilómetros para cometer ese sacrificio, como lo denominaba. Bueno, 10 años después, el impacto de su muerte aún resuena en el mundo religioso y en general en la sociedad. Claudio Fariña y esta historia. Él aceptó reemplazar a otro sacerdote. No lo vi tendido porque había mucha gente alrededor. Tenía 14 puñaladas, de las cuales 2 eran acá, ¿no es cierto? No, una cosa así no había nunca visto, nunca escuchado. 69 años tenía el padre Faustino Gazziero de Stefani cuando fue asesinado en la Catedral Metropolitana. 25 años Rodrigo Orias Gallardo, su victimario, y de todo eso ya ha pasado una década. Un delirio de ocultismo, sectas satánicas y magia negra que comenzó con la quebración de vidrios en capillas de Coyhaique y destrucción de imágenes de la Virgen y cálices para concluir en el homicidio que en un altar conmovió a Chile. Sí, él era hermano de nuestra comunidad aquí, en Santa Teresita, y vivía conmigo, con otros hermanos de la comunidad, y ha sido una cosa terrible la noticia de su fallecimiento. Habíamos creado un lazo tan profundo que él diariamente me pedía que lo llevara a uno de los 2 cementerios en los cuales él ejercía como capellán, el católico y el general. Cuando estábamos llegando allá, nos llaman de la catedral y le piden que por favor reemplace al deán que tenía la misa a las 5 de la tarde. Y esa fue la razón por que él fue a celebrar. Una desgraciada casualidad, claro. Podría haberle tocado a otro. Una desgraciada casualidad se lamentan en la parroquia sus cercanos una década después. Tan desgraciada como que Coyhaique fuera el punto en común entre el joven asesino y el cura sacrificado. Hecho que en su minuto llevó a la prensa a conjeturas absurdas de un pasado en común. Lo conocí cuando llegó muy joven acá. Venía justamente de Coyhaique. Algo que no podíamos creer, porque el padre Faustino es un hombre de muy buen corazón. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? No. El porqué estaba en la mente de este muchacho que hoy cambió su apellido y se llama Rodrigo Abarzúa Gallardo. El porqué se había originado a 1.640 kilómetros al sur de Santiago, en lecturas satánicas, música blasfema y diabólicos ritos que encontraron en esta mente enferma un caldo de cultivo. Estas fueron parte de sus razones. Antes de cometer el acto, entré como 5 veces a la catedral y habían sacerdotes, pero yo estaba esperando una misa porque encontraba que el que hacía una misa era más importante. Un cura, una monja, algo religioso había pensado, porque yo pensé que Satán quería que mate a una persona religiosa. Igual las voces me decían que mate a mi familia, si estaba confundido, no tenía ni idea clara. Para mí todo era realidad y si yo revelaba algo a alguien, Satán me iba a matar y me iba a hacer sufrir en el infierno. Por eso tenía que matar a alguien. Un hombre que ocultaba un cuchillo en un diario sorpresivamente se abalanzó sobre él y lo apuñaló. Todos hacia el altar. Escucharon los gritos de Satán o Satanás o algo así. El tipo se autoingiere la herida. El
impacto mediático de su crimen opacó la obra del padre Gatziero en otros ámbitos, como la Fundación Educacional Santa María de los Andes, de la que 3 colegios desde prekinder a cuarto medio en Independencia dependen. Puedo decir que lo conocí como educador. La orden no tenía esa característica. Él fue trabajando con mucho ardor, hasta que logró de que la orden se hiciera cargo de los colegios en una forma activa, participativa, creando un liceo con 460 alumnos, una escuela básica con 780 y otro desde kinder a cuarto medio con 760 alumnos. Un hombre totalmente entregado a la formación de los jóvenes, para formar las nuevas generaciones, para ayudarlos a crecer desde un punto de vista científico, académico, pero sobre todo desde un punto de vista humano. El joven que lo mató dijo que había primero visitado otras iglesias buscando la manera de matar a un sacerdote y vio que la catedral era la iglesia más grande y para él más significativa para ese gesto. No fue rapidísimo porque se desangró inmediatamente, fue una cosa muy rápida. Y después de muerto me tocó, ¿no es cierto?, a retirar su cuerpo, ¿no es cierto?, y vestirlo, llevarlo a la catedral y hacerme cargo de todo el recorrido. Él gritó y tenía puesto el micrófono, entonces gritó y la gente acudió. Se desangró totalmente. Tenía 14 puñaladas, de las cuales 2 eran acá, ¿no es cierto?, de muerte súbita, digamos. ¿Sí? Murió enseguida. ¿Sí? Rodrigo había cumplido la peor de sus profecías, supuestamente mandatado desde el infierno. Con el tiempo supimos que su verdadero infierno estaba en una esquizofrenia no detectada. Yo lamento profundamente lo sucedido, pero yo lo que hice no lo hice con mis 5 sentidos como para responderle si estoy arrepentido o no. Es algo que me pregunto todos los días, cómo no fui capaz de buscar ayuda. Es algo que me pregunto todos los días. Nunca pensé que mi hijo estaba muerto. Cuando yo entré, él ya no estaba. Es el dolor de una madre que perdió a su hijo porque no había un solo pediatra en su ciudad. Tenía apenas 6 meses de vida. Lo llevó por un resfrío a la urgencia del hospital de Vallenar y luego de estar 3 días internado, su condición se agravó. Las autoridades confirman la carencia de médicos especialistas en otros recintos de salud de Atacama. Lo vemos en la nota de Luz Barrientos. La habitación de Tomás permanece intacta desde hace una semana. Su madre nos muestra la tenida con la que esperaba traerlo de vuelta tras estar internado en el hospital de Vallenar. Fue un resfrío que luego los médicos diagnosticaron como bronconeumonía, razón por la que el pequeño de 6 meses de vida debió ser hospitalizado en una sala común, sin, a esa hora, ningún pediatra que pudiera atenderlo. Sale el doctor de UTI, que es el doctor Caballero, y me dice: hija, tu hijo, le pusimos el ventilador, pero tu hijo se va trasladado porque acá no hay pediatra y yo no me arriesgo con tu hijo. Yo entro y sale el doctor y me dice: hija, tu hijo se paró, me dice. Y yo le digo: doctor, ¿qué es eso? Me dice: tu hijo, llevamos 1 hora reanimándolo y no vuelve. Yo esperaba otra respuesta, que me decía que mi hijo va a estar bien, que me lo iban a trasladar, pero nunca pensé que mi hijo estaba muerto. Cuando yo entré, él ya no estaba. Por falta de especialista, en este caso pediatra, se decidió su traslado al Hospital Regional de Copiapó. Y para poder trasladar tenía que ser intubado, y en esas maniobras el niño presenta un paro cardiorrespiratorio. Se hacen todas las maniobras de reanimación por más de 1 hora, no logrando salir de ese cuadro y falleciendo lamentablemente. Impactado por la muerte de Tomás, un médico del recinto no dudó en dar a conocer la noticia por las redes sociales. Su indignación apuntó a la falta de especialistas en Vallenar.
Para Paola, la falta de pediatras no permitió una atención médica oportuna para su hijo. Una situación preocupante si pensamos que solo Copiapó y Vallenar cuentan con este tipo de especialistas. Las otras 7 comunas de Atacama solo atienden con médicos generales. En la región contamos con 11 especialistas pediatras, de los cuales 8 se encuentran trabajando en la comuna de Copiapó y 3 en la comuna de Vallenar. Y de estos nosotros deberíamos contar a lo menos con 24 más, digamos, para dar una cobertura completa, sobre todo en lo que se refiere al sistema de urgencia. Un caso que ya está en fiscalía y que no es aislado en la región. Según cifras de la agrupación Un Hijo No Puede Morir, desde el 2011 a la fecha, 11 menores han fallecido por hechos similares a lo ocurrido con Tomás. Un pequeño que perdió la vida esperando una atención adecuada, que quizás llegó, pero tarde. Vamos a otros temas. Esto que les vamos a contar parece que ya es definitivo porque las casas y los departamentos nuevos no van a bajar de precio. Pese a la caída en las ventas en el segundo trimestre, los entendidos estiman que las viviendas seguirán subiendo debido a la escasez de terrenos para construir, lo que ha reducido de manera importante el stock disponible. Roberto Sá nos explica. El boom inmobiliario que incluso llevó el 2012 a pensar que había una burbuja ha llegado a su fin. Aunque entre abril y junio se vendieron más de 9.000 viviendas, las ventas bajaron un 6,1% respecto del mismo periodo del año anterior. Para la construcción esto se debe a la desaceleración económica y sobre todo al cambio que está teniendo el empleo en Chile, donde bajan los trabajos asalariados y se masifican los por cuenta propia. Finalmente el asalariado es la persona que de alguna forma tiene acceso a crédito, esta posibilidad de meterse en un crédito por vivienda, y más que un cuenta propia. Y eso obviamente está produciendo un efecto en la compra de vivienda. El problema es que los precios de casas y departamentos nuevos van a seguir subiendo porque cada vez hay menos terrenos donde construir. Los terrenos que están, por ejemplo, libres son los terrenos más caros y los más cotizados, y eso se transmite a la construcción final. De hecho, la oferta de viviendas ha bajado mucho más que la demanda y por eso el 85% de las compras se hacen verde, o sea, cuando está partiendo la obra. Tú vas a comprar un departamento o una casa nueva, no vas a encontrar stock disponible para evitarlo mañana, sino que te vas a tener que comprar una posición en la fila y te la van a entregar después de 6 meses o un año. Por eso los precios no bajan, sino que se mantienen subiendo. En general, los precios nos están diciendo de alguna manera que todavía existe un volumen importante de personas con disponibilidad de compra o con capacidad de compra. Lampa, Quilicura, Renca y Puente Alto son las comunas con más ventas de casas nuevas, mientras que Santiago Centro, Ñuñoa, Providencia y La Reina son las zonas más dinámicas en la comercialización de departamentos. Ahora las comunas, más bien sector poniente o sector sur, tienen menores alzas de precios, tienen menos presión y creo que se están generando algunas áreas interesantes para adelante. Pero claramente la temida desaceleración económica también está llegando al mercado inmobiliario. Chile, país de esclavos, durante siglos miles de africanos habitaron el norte de esta nación. Hoy sus descendientes luchan por su reconocimiento. Los llaman afroariqueños y su lucha por conservar su cultura lo vemos en la nota de Juan Pablo Muñoz y Francisco Moreno. Pasan los siglos, pero en el norte se mantiene vivo el recuerdo de una diáspora africana de tiempos coloniales que dejó una huella en Chile. Sus bailes y sus cantos son el rescate de una herencia viva. La danza cuenta la historia de pies encadenados a la memoria de esclavos negros en tierras americanas. Sí, es parte de mí, es algo que sin esto yo no vivo. A mí es algo que ya me encanta, llevo más de 5 años bailando, mostrando esta cultura ya en el carnaval. Hemos viajado y la idea es que la gente de Chile sepa que hay una cultura canarica. Es un orgullo estar aquí representando a una etnia que fue opacada durante más de 500 años con los españoles. Censuraron esa parte negra de Chile, lo tienen como en el olvido. Y yo creo que gran parte de las cosas que se hacen, desde canto, desde labores de Chile, viene la influencia negra. Centenarias costumbres tan antiguas como los olivos que poda Valdemar, el tugo como todos lo llaman, trabaja en el mismo lugar donde en otros siglos también lo hicieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Estoy cruzado en tres orígenes ya. Soy, por ejemplo, tengo africano, indígena
También soy chileno, también de acá, po. Tiene 60 años y sus relatos están cargados de historia. Sus ancestros fueron esclavos africanos. Y decía, mi tía decía, ¿barco? No, no queremos barco, no queremos barco. Estamos suficientes porque sabía que el barco llegaba traía negro, po. La historia dice que en esta antigua iglesia de Azapa los esclavos eran bautizados con el apellido de sus amos en señal de pertenencia. Azapa es nuestro territorio ancestral. Es el lugar donde hasta ahora hemos podido mantener nuestras costumbres y tradiciones. Y ese valle en el siglo XVII, XVIII, XIX, predominaba entre el 90 al 70% de población era netamente negra, acá en Azapa. Cristian dice que eso ocurrió desde la llegada de los primeros esclavos, que por aquellos años se elevaban sus plegarias a San Martín de Porres, el santo de los negros. Su imagen se mantiene en un rincón de este lugar. Dice la historia que desde el Reino del Congo provenían los primeros esclavos que llegaron hasta este lugar. Actualmente en el Valle de Azapa son cerca de 1000 los afrodescendientes que intentan recuperar su cultura día a día. Aquí se concentraron, pero se expandieron por todos los valles, se instalaron en Arica. Una historia de sumisión que duró siglos y que está reflejada en este libro que un grupo de investigadores de la Universidad de Tarapacá escribió. Aquí se documenta la vida de los esclavos en tierras hoy chilenas. Hay una fuerte densidad demográfica de origen negro, por lo tanto las raíces locales, si bien podrían tener una vinculación con el mundo andino, lo cual es real, también hay procesos de mestizaje hispano, pero también hay un fuerte componente de origen africano. Los años fueron nutriendo de ingredientes una receta que en principio tuvo un sabor amargo. ¿Y por qué se llama el picante de mondongo? Porque son las vísceras que los patrones antiguamente las botaban, que es la guata, la pata, toda la parte de adentro. Ellos la botaban. ¿Quiénes llegaban a recoger? Los negros, prácticamente. La artesanía también se alimenta de historia. La negra siempre se vistió con un tipo de ropa, falda larga, de colores, con la boca súper pintada roja. Siempre le gustó andar con argollones largos, con sus collares y su pañuelo, que a nosotros siempre los ha identificado el pañuelo en la cabeza. Actualmente unos 10.000 afrodescendientes existen en Arica. Ellos serán incluidos en la consulta que el Ministerio de Cultura realizará a los pueblos indígenas. Lo que estamos haciendo con la consulta indígena es efectivamente reconocernos como un país con una deuda de reconocimiento por una parte a los pueblos originarios y también al pueblo afrodescendiente, que han sido tan importantes en el aporte que han dado al desarrollo cultural del país. El Estado tiene que reconocer la presencia afrodescendiente desde toda índole histórica, índole cultural, índoles sociales. Hay afrodescendientes. Nosotros hoy en día, si bien no tenemos los rasgos que tenían nuestros antepasados, hoy en día existen todos estos rasgos culturales, como tú puedes ver, que son parte de una cultura viva. Estos jóvenes, muchos afrodescendientes, quieren dar una lucha que siglos más tarde sienten propia por la memoria, por la historia, por sus orígenes y por la esclavitud que sufrieron sus ancestros cuando fueron traídos desde tierras lejanas para vivir en la sumisión. Las raíces africanas están en el norte de Chile. Estas imágenes muestran el dolor, los féretros de los primeros cuerpos de la tragedia en Ucrania que llegan a Holanda, un día también de silencio, pero de mucho sufrimiento en ese país. Mientras tanto, el conflicto no termina en Ucrania porque se sabe que hay 2 aviones militares que fueron derribados esta jornada muy cerca de donde cayó este Boeing. ¿Quién o quiénes son los culpables? Magdalena Garrido tiene este informe. El dolor como sentimiento común, el silencio se tomó las calles de las principales ciudades de Holanda que hace 52 años no declaraba un luto nacional. Esta vez por las primeras 40 víctimas de la tragedia del vuelo MH17 de Malaysia Airlines que llegaron este miércoles a ese país en 2 aviones militares. Minutos antes que aterrizaran, todas las campanas repicaron en su honor. Una vez en el aeropuerto se realizó la ceremonia oficial de recibimiento con los reyes, el gobierno en pleno y representantes de otros países, todos de riguroso luto por los 193 holandeses y 105 extranjeros que perdieron la vida en la tragedia. Ahora viene el proceso de repatriación y el traslado de los cuerpos que continuará este viernes.
Personalmente no perdí a nadie, pero es lo mínimo que podía hacer, venir y acompañar a quienes sufren injustamente. Sigue el traslado y en Ucrania el conflicto. Este miércoles 2 aviones militares fueron derribados a 20 kilómetros de la zona cero, la misma, donde aún quedan 16 cuerpos sin identificar. El problema nuevamente es que no se sabe quién fue el culpable, un aumento de la tensión que no ayuda para nada al transcurso de la investigación. Para Estados Unidos, los culpables son los prorrusos, así lo aseguran sus informes de inteligencia que dicen que incluso tienen una base en territorio ruso donde los entrenan y les entregan armas. Este líder prorruso asume la existencia de lanzamisiles, pero no su uso. Todo queda en el terreno de la investigación encargada a organismos internacionales, mientras miles de holandeses se agolpan durante el recorrido de los féretros para rendir su último homenaje a los fallecidos. De vuelta a nuestro país, un llamado a la tranquilidad respecto de la reforma tributaria hizo este miércoles la presidenta Michelle Bachelet en el encuentro anual de microempresarios organizado por la SOFOFA. Con el reconocimiento a 3 mujeres que supieron vencer el miedo y las barreras burocráticas para llevar adelante emprendimientos que hoy son todo un éxito. Así arrancaba el encuentro anual de los microempresarios en Amipe, instancia en la que participó este miércoles la presidenta Michelle Bachelet. Ante miles de emprendedores provenientes de distintos puntos del país y de dirigentes empresariales, la mandataria hizo un llamado a la tranquilidad en medio del fuerte debate generado en torno a la reforma tributaria. Y ya que el debate ha sido intenso y se han dicho muchas cosas, en primer lugar siempre hemos dicho que esto es una reforma pro MIPYMES. Contempla cosas bien concretas, herramientas, instrumentos y facilidades que constituyen casi un verdadero estatuto, un nuevo estatuto de las MIPYMES. Se estima que en Chile existe 1.750.000 microempresarios. La jefa de Estado recordó que su gestión impulsa además una agenda de crecimiento, productividad e innovación que busca respaldarlos. La reforma tributaria, en tanto, que hace unas semanas alcanzó en el Senado un inédito acuerdo entre el gobierno y la oposición, se encuentra actualmente en segundo trámite legislativo. Un llamado a enfrentar con coraje y sin temores los planteamientos de la reforma educacional hizo el ministro de esta cartera, Nicolás Eyzaguirre, quien además calificó al sistema educativo chileno como anormal. El secretario de Estado insistió en que la reforma apunta a la calidad y que este beneficio será para todas las familias chilenas. Declaraciones que realizó luego de un almuerzo en el Congreso con parlamentarios del PPD, quienes respaldaron su gestión. Por su parte, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile pidió que en la próxima discusión de la ley de presupuestos exista la voluntad política para fortalecer este sector, inyectando aportes basales directos. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro en su visita al Congreso. Cuando lo anormal se constituye en costumbre, la gente cree que es normal. Lo que ocurre en Chile no es normal. La familia no tiene nada que temer. Esto es por una mejor educación, tanto particular subvencionada como pública, por una mejor universidad, por una universidad gratuita. Pero tenemos que ser capaces de discutir en serio y de enfrentarnos a que hemos construido una anormalidad. Reportajes 24. Cerca de San Felipe queda el pueblo El Asiento. Sus habitantes sufren con una minera que busca ampliar su faena a cualquier costo. Esta es la historia de la minera Clarita, de propiedad de ciudadanos chinos. En las cercanías de San Felipe hay un pequeño pueblo llamado El Asiento, una sola calle principal y un devenir bucólico. La tranquilidad de este pueblo solo se ve interrumpida por el constante chancado de material de la faena que está a 1,5 kilómetros hacia la cordillera. Esta es la minera Clarita, propiedad de capitales chinos. Pero el ruido es un mal menor. Según sus vecinos, hay un problema ambiental con esta faena, por los relaves y material particular. En el verano, esto es una polvadera, es como ver una bruma de neblina. Pero detrás de esta denuncia ambiental hay algo que es mucho más grave. Esta empresa tiene un historial de accidentes fatales. Buscando una mejor calidad de vida, la señora Cristina junto a su marido se vino a vivir a esta localidad cuando tenía 16 años. En ese tiempo, su esposo trabajaba en la mina. Con los años, él se enfermó de silicosis, afección asociada a la minería, y posteriormente falleció. Pasaron los años y en el 2011, su hijo mayor, que siguió los pasos de su padre en la mina Clarita, también murió. Esta vez,
el hecho fue catalogado como accidente de trabajo. Ese relaje que hay ahí, ese estaban tirando cuando mi hijo falleció. Entonces, para chucear yo creo, y entonces se resbaló y cayó, y encima le cayó el relaje y se fició con todas las cosas químicas. El pequeño cayó de cabeza, se fue de punta, y se fue con la saca, con todo, y no halló qué hacer y se asfixió. Él falleció también por las malas condiciones de trabajo. Después de eso llegaron a un acuerdo prejudicial para reparar el daño. Le construyeron una casa y le dieron una suma de dinero. Porque la mugre plata que me dieron a mí por la vida de mi hijo no vale nada. Porque yo preferí el tenido mi hijo vivo. Pero este no es un hecho aislado. Ya en el año 2009 había fallecido otro trabajador dentro de la planta. Se derrumbó la mina a la entrada. ¿Quién estaba ahí? Había varios mineros, pero parece que fue el último que venía saliendo fue el que le pilló el derrumbe. ¿Quién era ese? Era un minero, un chino. Acudimos al Servicio Nacional de Geología y Minería Cernagiomin para conocer en profundidad a esta empresa y su comportamiento en el presente. Estamos en presencia de una empresa que ha tenido comportamientos negativos, no ha cumplido de manera reiterada con lo que son el reglamento de seguridad minera. Los fiscalizadores de Cernagiomin, como lo hacen por lo menos una vez al año, viajaron a supervisar la mina Clarita. Pudimos acceder a estas imágenes que corresponden a esa fiscalización realizada hace menos de una semana dentro del lugar. Y en este caso nos encontramos con una situación grave, ya que el método de explotación aprobado por Cernagiomin no se estaba cumpliendo. Es por eso que luego de la fiscalización, Cernagiomin determinó el cierre temporal de la faena y posibles multas. Está en riesgo la seguridad de los trabajadores. Estamos hablando de que pueden haber desprendimientos de roca y por tanto acá hay un riesgo inminente de esta situación y por eso se dispuso el cierre. Además, la Inspección del Trabajo visita de vez en cuando este tipo de obras para chequear que sus trabajadores estén en buenas condiciones. Cabe destacar que hay más de 10 empleados de origen chino que viven en la faena. Esta minera, según la autoridad, ha sido multada en reiteradas oportunidades. Por una serie de denuncias que van desde infracciones en materia laboral y previsional hasta materias más complejas de higiene y seguridad y de denuncia por vulneración a derechos fundamentales. Se pudo constatar que los ciudadanos chinos viven en containers, pero sí cuentan con luz, baños, lavadoras y con una cocinera oriental especialmente para ellos. A pesar de esas buenas noticias, algunos no colaboraron mucho. Además, en este sector se ubica el Santuario de la Naturaleza, la Serranía del Ciprés, lugar que fue nombrado como tal el año 2005, por lo que está protegido por las leyes del Estado. A nuestro juicio, tiene claras evidencias de que puede dañar y afectar la vida natural del santuario y poner por lo tanto en riesgo su riqueza y sus valores principales, digamos. La minera Clarita del grupo Sinocop presentó una declaración de impacto ambiental a la autoridad competente con la intención de aumentar la capacidad de procesamiento y de los embalses ya existentes. Pasarían de producir 150 toneladas de mineral diarios a 500 toneladas principalmente de cobre y oro, lo que según sus vecinos podría traer consecuencias graves. Porque si usted ve, lo tengo aquí a mi espalda el relave y está justo en el camino del pueblo. Si ese relave llegara a reventar algún día, se vendría derecho al pueblo. Por ahora la compañía minera Clarita, que no quiso emitir declaraciones en cámara, se encuentra cerrada a la espera de las mejoras que pidió Cernagiomin. Y la comunidad agrícola Serranía del Asiento, quienes administran el Santuario de la Naturaleza, están realizando los trámites para que esta mina se cierre definitivamente. Para Cristina, eso no es un consuelo. Ella había perdido la sonrisa después de la muerte de su hijo en la mina, pero hay algo que sí le da alegría. ¿Hablan español? Son sus nietos Che Fon Chen, Li Hua Chao, descendencia de su hija mayor con dos padres distintos de origen chino que trabajaron en la mina. De los orientales solo se sabe que viven en la República Popular China. Cristina dice que estos niños hoy le han devuelto la felicidad. Siempre, eso sí, con el recuerdo de lo que perdió en la mina Clarita de San Felipe.
Israel podría estar cometiendo crímenes de guerra. Así de directas fueron las declaraciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En el 16º día de fuego cruzado en Medio Oriente, las personas fallecidas ya llegan a 750. Natalia López con los detalles. Por ataques como este y por cada hora que transcurre, al menos un niño muere en la franja de Gaza. Lo dijo este miércoles el secretario general de Naciones Unidas, quien continúa haciendo lobby para un alto al fuego en Medio Oriente. Lo mismo hace John Kerry, quien estuvo con el primer ministro israelí y también con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El secretario de Estado dice que hay avances, pero no señala cuáles. Estamos trabajando duro, no entraré en detalles, pero hemos avanzado en algunos pasos. Todavía queda trabajo por hacer. Mientras hacen diplomacia, el fuego cruzado continúa. En el 16º día de ofensiva israelí, 695 palestinos han muerto. El 74% son civiles inocentes, según las autoridades de la ONU, quienes apuntaron que Israel podría estar cometiendo crímenes de guerra. El respeto al derecho de la vida de los civiles, incluidos los niños, debe ser una consideración primordial. No atenerse a estos principios puede equivaler a crímenes de guerra y contra la humanidad. Por lo mismo, se acordó investigar la ofensiva hebrea sobre Gaza, una decisión apoyada por Chile, aunque también la ONU calificó como inaceptable el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás. Los palestinos que han escapado de estos bombardeos ya suman más de 140.000. Ante el peligro en la zona, este miércoles Estados Unidos y Europa prolongaron su prohibición de vuelos desde y hacia Tel Aviv, por miedo a que sus ciudadanos se sumen a los 730 muertos de las últimas 2 semanas. Pausa y en 3 minutos le contamos la verdad de la Roja. ¿Hubo o no indisciplina durante el Mundial de Brasil? Comenta Fernando Solabarrieta. Deportes en 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Hubo indisciplina en la selección chilena durante el Mundial? Contrariamente a lo que muchos jugadores y a lo que varios dirigentes pudieran pensar, esta no es una información que haya surgido esta semana. Este es un rumor que se viene divulgando en redes sociales y en algún medio de comunicación, sobre todo radial, desde hace por lo menos 2 semanas. Hace por lo menos 2 semanas que de este tema se viene hablando. Lo que pasa es que probablemente algunos jugadores no lo escucharon antes, o no lo vieron, no lo observaron en redes sociales. Lo cierto es que, en razón del comunicado hecho ayer por la NFP, todo esto que era un rumor inicialmente se terminó transformando en una noticia para saber efectivamente qué pasó en esos días en Belo Horizonte. Tiempo libre en un mundial, un lujo para un equipo como Chile, que se mantuvo generalmente bajo régimen de concentración cerrada en el mundial. Jugadores y cuerpo técnico pactaron 2 tardes de asueto en Belo Horizonte y es la segunda ocurrida después del partido con Holanda, la que hoy es centro de atención. Tras la derrota con los naranjas, la Roja regresó a las prácticas el día siguiente, martes 24 de junio, todo muy distendido. Luego de este tranquilo entrenamiento, los jugadores quedaron liberados por Jorge Sampaoli para disfrutar la tarde. El trato era que tenían que estar de vuelta a la hora de la cena y es aquí donde las versiones comienzan a cruzarse. Que un grupo no llegó a la hora, que algunos no llegaron en buen estado, que no se presentaron a la cena. Hubo un acto de indisciplina en la Roja durante el Mundial. La NFP creyó pertinente desmentirlo tajantemente. Pero el comunicado no hizo más que encender el tema que se venía comentando hace varias semanas y alentó a algunos integrantes del plantel a salir a dar su versión de los hechos. Mira, yo doy fe porque yo no vi nada extraño. Me parece extraño que salgan estas declaraciones ahora, como ustedes dicen, a 3 semanas de haber terminado o de haber nosotros llegado acá a Chile. Acá dicen nombre y siempre tiran que hay otro involucrado, pero no se aclara nunca el tema. Gonzalo Jara también se sumó a las palabras de Bisogol. Desde Alemania afirma que nadie llegó tarde ni en mal estado. Además dijo que Jorge Sampaoli jamás habría aceptado algo así. La verdad, mira, teníamos un horario y te digo, todos llegamos a la hora. Yo creo que si nos dieron 4 horas de libre, uno es libre de hacer lo que en esas 4 horas, está bien, uno puede llegar o no llegar en el estado de lo que dicen ustedes. Te repito, todos llegamos
a la hora normal, que era a las 8, 8:30, estábamos todos cenando a las 9. Por el momento no hay prueba alguna de indisciplina y tanto la NFP como los jugadores quieren cerrar el tema. Si no aparece pronto un testimonio que apoye la versión de un acto indebido en Toca da Raposa, el incidente parece condenado al olvido. Gary Medel tenía prácticamente sellado su traspaso al Inter de Milán a cambio de $10 millones, pero este miércoles dos medios británicos, el Gales Online y la BBC, anunciaron que el Galatasaray le realizó una oferta al Cardiff mucho más contundente, de $17 millones, que al menos retrasaron las negociaciones entre el representante del jugador y el club italiano. Con los millones del club turco en la mesa habrá que esperar cómo responde el equipo nerazzurro, mientras el volante sigue de vacaciones en Chile a la espera de noticias más claras sobre su futuro. Una situación similar a la de Medel es la que vive Arturo Vidal. El mediocampista de la Juventus se encuentra en Santiago, analizando la oferta que realizó el Manchester United. El técnico de los Diablos Rojos, Luis Van Gaal, se encuentra con el equipo haciendo la pretemporada en Estados Unidos, pero le encomendó a los dirigentes ingleses que suban la puntería para conseguir el pase del Rey Arturo, por el que ofrecen $66 millones, según reportan algunos medios británicos, 4 millones menos de lo que esperan los italianos. Jorge Valdivia había sido presentado la semana pasada como nuevo refuerzo del Al Fujairah emiratí por las próximas 2 temporadas, pero el negocio se cayó tal como informa el club árabe en su cuenta de Twitter. El mago volvió a Chile y de no concretarse su traspaso al Al-Ahly, otro club de los Emiratos Árabes con el que está negociando, tendrá que incorporarse nuevamente al Palmeiras. En relación a los eventuales actos de indisciplina, habrá que señalar una diferencia. Hay actos de indisciplina que podrían haber ocurrido o no dentro de Toca da Raposa, situación que parece no haber ocurrido. Y pudo haber habido otros actos que sucedieron fuera de Toca da Raposa durante horarios libres que hablan más que de un acto de indisciplina, de faltas de profesionalismo. Entonces, tal vez por eso la NFP se apresuró en señalar enérgicamente y en desmentir actos de indisciplina. Pero de acuerdo a las versiones que se manejan y a los conocimientos que se tienen desde este lado de la vereda, tal vez fue un desmentido demasiado categórico y algo apresurado. Habrá que agregar algo más, porque efectivamente se tiene mucho respeto a los jugadores, a sus entornos y a la selección, es que el periodismo en general no ha contado todo lo que se dice respecto de estas salidas, precisamente por respeto, hasta que sean correcta y oportunamente chequeados todos los antecedentes y los datos. Y lo último que me gustaría señalar es que en el comunicado además se dice de que hay profesionales que divulgan rumores. Eso es un error. Los rumores vienen desde la selección hacia afuera, no son inventados por el periodismo. Todas estas informaciones que surgen desde el interior de la selección, no desde fuera de ella. Por eso, tal vez el cuidado habría que ponerlo, o el foco respecto de esta situación, dentro de la selección misma. Vamos al plano local porque lo que era un hecho absolutamente seguro se enredó. Lamentablemente para los hinchas de Colo-Colo, el traspaso de Fabián Orellana, que ha quedado por ahora trabado, enredado, e incluso el jugador ya comenzó la pretemporada en el Celta de Vigo. Las negociaciones por Fabián Orellana siguen aproblemando a la directiva de Colo-Colo. En Macul se daba por seguro el negocio con el Celta de Vigo para traer de vuelta al histórico, una operación en la que también aparece involucrado Esteban Pavés, pero en España toman distancia y el jugador de hecho se presentó hoy en Galicia para entrenar junto a sus compañeros. Charles, delantero del Celta, compartió a través de Twitter e Instagram una foto junto a Orellana donde asegura que el Fabi de aquí no se marcha. Por su parte, la prensa de Vigo destaca que Orellana llegó a un acuerdo con Colo-Colo, pero asegura que es el Celta el que no quiere desprenderse de él, por lo que el futuro del delantero sigue en el aire. Mientras, en el Monumental, Esteban Paredes desdramatizó la situación que se vive en el club por este traspaso. Esperemos que, te repito, que se solucione, ojalá que puedan ir, pero si no, tratar de nosotros adaptarnos acá y tratar de hacer un buen campeonato, nada más. El capitán Albo también habló de cómo ve a Esteban Pavés y si estos rumores han afectado o no al joven volante de Colo-Colo. Pero está tranquilo, a esperar de que esto se solucione pronto, si es para bien o si él, si se va o se queda, pero está tranquilo y está con toda la ganas de seguir acá. Estas no son las únicas movidas que puede experimentar el cuadro albo. José Pedro Fuenzalida está cada vez más cerca de Boca Juniors. El Chapa fue pedido expresamente por Carlos Bianchi y su representante está a la espera de que el presidente de Boca, Daniel Angelici, le dé una respuesta para cerrar el préstamo del jugador al club trasandino.
La inminente partida de Fuensalida pone en una difícil posición a Héctor Tapia, quien además debe esperar que se cierre la operación Orellana Pavés y la llegada del transfer de Bocellur desde Inglaterra para poder saber qué once parará este domingo ante Iquique en el Monumental. Y nos vamos al plano internacional porque en el Defensores del Chaco, ante más de 30.000 personas, Nacional de Paraguay, equipo que está por primera vez en semifinales de Copa Libertadores, le gana a Defensor Sporting, que también debuta en estas lides. El primer gol de Montenegro, allí para inaugurar las cifras. Y después Derli Sorué con esta derecha ponía el 2-0 definitivo. Nacional de Paraguay saca ventaja sobre Defensor Sporting de Montevideo, Uruguay. La pena de un padre que perdió a su hijo de 10 años, acuchillado en su casa en Talcahuano. Su historia al regreso. En 3 minutos volvemos. Esta tarde fueron los funerales del niño y su nana asesinados en Talcahuano. En medio del dolor, sus familiares revelaron algunos proyectos que las víctimas dejaron inconclusos y aseguran que fue un robo lo que desató esta tragedia. La policía aún no da con los responsables. Lo vemos en la nota de Francisca Lloff. Así salió por última vez de su colegio. El pequeño Matías Poblete Flores tenía solo 10 años. Estaba de vacaciones en su casa y junto a su nana cuando fueron víctimas de un horrendo crimen. No tenemos espacio en pensar en otra cosa, que se haga justicia ni nada de eso. No nos interesa eso, no nos interesa saber quién le hizo eso a mi hijo. No nos preocupa si van a investigar o no van a investigar, porque tenemos tanto dolor, que no hay espacio para ninguna otra cosa. Son varias las líneas investigativas que movilizan a la PDI. La más fuerte, al menos para su familia, es que se trató de un robo. No hay ninguna otra cosa que puede decir que fue por una venganza o no sé, porque se robaron cosas de la casa, se robaron estupideces, 2 computadores que no tienen ningún valor y joyas de plata de mi hija. Era un niño inquieto, deportista, feliz, amante del fútbol. Estaba fuera de las canchas hace algunas semanas para subir sus notas, pero ya contaba las horas para volver. Yo conversé con el papá y me dijo que había arreglado su voz y todo para ir a entrenar el martes porque tenía muchas ganas de volver. Aún no hay claridad qué fue lo que interrumpió sus sueños y los de su nana, Cristina Tapio Hermazábal, de 58 años. Con Rubén, su pareja, ellos se iban a casar. Me habían conversado la noche anterior. Mi mamá le encantaban los niños. Como digo, mi mamá dio la vida por ese niño que cuidaba. Los resultados de las autopsias ya están en manos de la PDI y la Fiscalía. No hay detenidos, tampoco confirmaciones de qué pasó. Matías y Cristina ya fueron despedidos en medio de innumerables preguntas, en medio de un irreparable dolor. Los paisajes más increíbles de nuestra Patagonia y un sinfín de situaciones extremas son parte de la imperdible nueva temporada de La Odisea, que comienza esta noche aquí en TVN. El nuevo equipo y sus desafíos en la nota de Daniela Cruzat. Y nuestro gran desafío, nuestra meta, es penetrar, develar los misterios de la Patagonia profunda. Una apasionante aventura por los rincones más inhóspitos y alucinantes de la Patagonia profunda de nuestro país. Un lugar que se robó el corazón de Ricardo Astorga hace 3 décadas. Mi desafío personal es quedar empatado con Patagonia. Yo lo estoy explorando hace 30 años y hay lugarcillos preciosos que están en mis sueños y que no he estado nunca. Para eso se requería gente que amara la Patagonia tanto como él. Y un viaje que va a mucha gente, que hemos escogido así con pinza. Llegamos a Caleta Tortel en Aysén para conocerlos a pocos días de haber empezado la aventura. Me acompaña Trinidad Segura. Esta surfista ha corrido olas en todo el mundo, pero hasta esta odisea nunca había surfeado las más australes del planeta. Me da un poco de nervio como la vida marina de estar sola, ¿cachai? Pero Pangal no me meter a la... Tarea atractiva para Pangal Andrade, que comenzó el viaje con un inédito recorrido en kayak por Río Bravo. Está levantando la ola, vamos bien, el río está pegando, llega hasta los huesos. Llegar a ese río con mi amigo, ir navegándolo y ver que el río cada vez más se va cerrando y saber que si usted ese cañón y tiene un río
un rápido peligroso, no podéis salir y hasta ahí no me llegáis. Un equipo apasionado, que incluye un chef, una bióloga marina, a uno de los mayores conocedores de la Patagonia chilena pese a ser francés y a la primera chilena y latinoamericana en conquistar el Everest. En montañas como el Everest, todo el mundo sabe dónde están los campamentos. Yo no lo conozco y eso me atrae. Yo creo que uno no se imagina mirando un mapa la complejidad de este lugar. Estamos muy adentro, ya no tenemos idea por dónde vinimos, uno se juega con los glaciares. Oye, se pasó, mira, la belleza de Patagonia. Hay gente que esto le puede dar mucho miedo y otros que saben que es un paisaje que no ven en ningún otro lugar del mundo. En 70 días llegaron a rincones que nadie más ha explorado. Se viene un programa cargado de emociones y aventuras y de situaciones críticas. Vamos mojados y sin comida. Entre sustos y aventuras se convirtieron en la tripulación de este barco durante esos meses. El desafío más difícil es convivir con las 6 personas. Eso no quedó más nervioso, ese es mi mayor desafío. En ese barco se sumergieron en lo más profundo de nuestra Patagonia y su gente. El valiente de la Patagonia no somos nosotros, son ellos. Personas excepcionales, aventuras inigualables y lugares que dejan sin aliento. Algo que pocos privilegiados han visto y que esta noche todo Chile podrá disfrutar por las pantallas de TVN. Bien, pues nos comenzamos a despedir y hay muchos que están esperando, Juan Manuel. Viene Vuelve Temprano, que está en su recta final y que desde hoy parte a las 22:05, 10:05 de la noche. Gracias por su sintonía. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches. Hemos presentado 24 horas Central.